Saludos y bienvenidos a tu canal Matemática 2.0. Soy el profesor Saúl Castillo. Antes de iniciar esta clase te invito a que te suscribas a mi canal y que le des un fuerte like a este video. Sin tanto preámbulo, comencemos. En esta oportunidad vamos a trabajar un contenido de octavo grado correspondiente a los libros de texto de ESMAD de la República de El Salvador en la página número 102, cuyo contenido es el 2.6 y tiene como nombre elementos de una demostración. Vamos a trabajar este contenido utilizando GeoGebra, utilizando los libros de texto de ESMAD y muchas cosas más. Comencemos. Tenemos el problema inicial que dice: observa el ejemplo y determina los elementos de una demostración. Muy bien, dice: si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces tenemos que la sumatoria de los tres ángulos, tanto el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, es 180. Tenemos que respectivamente ángulo A, ángulo B y ángulo C. Posteriormente dice que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo ABC, como lo hemos visto de esta forma aquí ya escrita. Dice que esa es una parte de una hipótesis, es la hipótesis de este triángulo. Posteriormente tenemos que tenemos dos líneas de rectas paralelas, N es paralelo con M, N paralelo con M, y tenemos los tres triángulos, los tres ángulos ABC. Tenemos solamente un triángulo y sus tres ángulos ABC. Reitero, tenemos también el ángulo P y el ángulo Q. Entonces tenemos como afirmación que el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q me hace un ángulo llano que mide 180 grados. En el punto 3 tenemos que el ángulo P que está acá es igual al ángulo A y el ángulo Q es igual al ángulo B. Muy bien. En el punto 4 tenemos que el ángulo A más el ángulo C más el ángulo B más el ángulo C es 180 grados. Lo que habíamos visto anteriormente, son ángulos internos de un triángulo y por hipótesis, que ya sabemos que es, o por definición sabemos que es 180 grados. Justificación: dice, por construcción, por formar un ángulo llano, por ser alternos internos entre las paralelas, por transitividad, tenemos la conclusión. Y anteriormente tenemos por construcción, por formar un ángulo llano, tenemos las afirmaciones justificadas. Todo esto se llama por construcción de una demostración. Luego tenemos acá un costado donde dice que la demostración de un método permite llegar a una conclusión o llegar a la conclusión, partiendo de hipótesis a través de afirmaciones que tienen una justificación matemática. Una afirmación a una proposición con una base lógica. Esta justificación, dice, es el argumento que hace cierta la afirmación. Bien, vamos a la demostración tomando en cuenta la solución de este ejercicio. Tenemos acá entonces en la demostración hay una hipótesis, hay afirmaciones con justificaciones y por último hay una conclusión. Las afirmaciones justificadas sí parten de la hipótesis que tenemos que los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Luego tenemos que estas afirmaciones justificadas nos llevan a hacer el paralelismo de las rectas N y M. Posteriormente vemos que el ángulo P es igual al ángulo A y el ángulo Q es igual al ángulo C, y la suma de los tres ángulos P, B y Q es igual a 180, formándonos un ángulo llano. En la figura de la derecha se hace una representación gráfica de un flujo de la demostración. Todo eso
envuelto en un paquetito se llama demostración. Muy bien, vamos rápidamente a los ejercicios que tiene esta bonita clase y los tenemos por acá. Identifica la hipótesis y la conclusión. Vamos a hacer el número 1, vamos a hacer este ejercicio. El número 2 lo dejaré para ustedes ahí en tarea, para que lo hagan en casa. Vamos a ocupar GeoGebra para demostrar lo que nos está preguntando el ejercicio número 1, donde dice: si en la figura el ángulo CAB es igual al ángulo BDE y el segmento AB es igual al segmento DB, entonces dice el segmento BC es igual al segmento BE. Quiere decir que primeramente si el ángulo CAB, que vamos a ver qué tipo de ángulo es, y el ángulo BDE tienen que ser iguales. Entonces los segmentos AB, o sea, este segmento de acá hasta aquí, tiene que ser igual al segmento de acá hasta aquí. Entonces, si eso cumple, que eso se vuelve una hipótesis, esta información es una hipótesis, tenemos que tener la conclusión, que es el entonces BC, este segmento hasta aquí, tiene que ser igual a BE. Vamos rápidamente a GeoGebra a demostrar esto. Tenemos GeoGebra acá. Lo primero que hacemos es quitar los ejes. Ya quitamos los ejes. Posteriormente lo que vamos a hacer es un segmento de longitud dada en la parte superior izquierda. Hacemos ese segmento. Vamos a hacerlo acá. Le vamos a dar 7 centímetros de distancia. Lo tenemos acá. Posteriormente lo vamos a movilizar dándole clic derecho en configuración y permitir intercepción de prolongaciones o en prolongaciones. Muy importante esto. Cerramos esto por acá y entonces lo vamos a movilizar. Vamos a hacer esto. Vamos a alejar un poquito la pantalla para que veamos lo que estamos haciendo de la mejor manera posible. Movemos acá a y vamos a tomar en cuenta esto. Miren, los puntos A, vamos a tomar en serio el punto A y el punto B, ahí respectivamente. Vamos a ver. Muy bien, ahí tenemos el segmento AB vale 7. Ahora vamos a hacer el segmento, decimos el segmento AB, vamos a hacer el segmento BC hasta acá. Vamos rápidamente. El segmento BC tiene que estar correctamente acá. Vamos a hacer una perpendicular. Ahí tenemos de A a la C y posteriormente vamos a hacer el segmento BD. Vámonos en la parte superior, tenemos segmento de longitud dada y del punto B vamos a darle 7, ok, al punto D. Tenemos ahí el punto B al punto D. Vamos a dar configuración y nos vamos donde dice permitir intersección de prolongaciones. Posteriormente cerramos. Movemos un poquito para abajo. Ahí muy bien, tanto como el punto B. Ahí. Pasamos ahí y lo dejamos tranquilo y quieto. Vale. Posteriormente lo que hacemos es hacer el segmento de recta D al punto E. Vámonos acá donde dice segmento. Vamos a hacer el punto D al punto E. No importa en este momento en qué valor nos logra caer. Vamos a hacer configuraciones y vamos a dar permitir de intersección de prolongaciones. Bien, ahora lo que vamos a hacer son los ángulos. Muy importante estos ángulos.
Primeramente dice que si en la figura el ángulo CAB tiene que ser igual al ángulo BDE. Entonces vamos a hacer el ángulo CAB. El ángulo CAB lo tenemos acá. Vamos a hacer donde está la parte superior, dice ángulo, el CAB. Ahí está, nos da exactamente 315. Es un ángulo externo. Y el ángulo interno va a ser el ángulo BAC. El ángulo BAC nos da exactamente 45 grados. Aquí quiero yo explicar algo muy importante, y es que yo considero que el libro tuvo un pequeño error aquí, y considero que en el ángulo CAB se quisieron referir al ángulo BAC, que mide 45, así como el ángulo BDE, que el ángulo BDE es un ángulo externo. Sin embargo, ellos quisieron ponerlo como el ángulo interno, pero vamos a tomar en cuenta el ángulo BDE, que es el que nos está viendo ahí respectivamente. El ángulo BDE es un ángulo externo que nos da exactamente 318.8, y vamos a tomar el ángulo interno, que es el ángulo EBD. Es importante es importante la forma como uno está haciendo el ángulo para que le dé exactamente el valor que uno quiere encontrar. Entonces el ángulo BDE nos da exactamente 318.8 y el ángulo EDB da exactamente 45. Lo que sabemos que la suma de estos ángulos es 360, pero porque el ángulo que está en la parte superior me da 45, que es el ángulo BAC, y el ángulo CAB me da 315. Eso tiene que ser igual a los que están acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a acercarnos un poquito más y vamos a mover este segmento, el punto E, tal cual el ángulo que nos da 41.2 tiene que darnos exactamente 45. Vamos a moverlo en este momento. Después de mover el punto E, tenemos entonces que el ángulo vale 45 exactamente, que está en la parte superior, y los ángulos externos que tenemos valen 315 cada uno. Ya hecha la estructura, ya lo que tenemos acá, tanto en el problema inicial, ya tenemos hecha la hipótesis, que es la información que tenemos, y hoy vamos a tocar que la conclusión tiene que ser de la siguiente manera. El ángulo, el lado BC, el segmento BC, tiene que ser igual al segmento BE. Vamos a ver que esa conclusión tiene que dar exactamente. El ángulo BC tiene que ser igual, el lado BC tiene que ser igual al ángulo BE. Vamos rápidamente y vamos a la parte superior del segmento y vamos donde está el lado primeramente BC. Y nos da exactamente un valor de 4.95. 4.95 vale el segmento BC. Ahora vamos a ver el segmento BE. Tiene que darnos exactamente 4.95 para tener la demostración realizada. La demostración ya hecha de la mejor manera posible, ya demostrada de una forma definitiva. Vamos ahora con el segmento BE. Y exactamente nos da, en consecutiva nos da 4.95. quiere decir que la demostración de este ejercicio tomando los siguientes valores en GeoGebra está realizada de la mejor manera. Soy el profesor Saúl Castillo. Te recuerdo suscribirte a mi canal, darle un fuerte like a este video y nos vemos a la próxima.